amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Distintas Realidades. Somos Liana Bravo y Aisea Guzmán, y en este espacio compartiremos historias de vida, experiencias únicas y anécdotas que nos inspiran y nos invitan a reflexionar. En cada episodio exploraremos trayectorias sorprendentes, descubriremos los desafíos y logros de personas extraordinarias y aprenderemos de sus vivencias. En este capítulo especialmente abordaremos el tema de altas capacidades, discutiendo cómo se pueden identificar en diferentes etapas de la vida los mitos y realidades que nos rodean a estas personas, e incluyéndonos a nosotros claramente, y las estrategias educativas que hemos utilizado a lo largo de nuestra vida para poder afrontar y marcar una diferencia significativa en nuestro desarrollo. El objetivo de Distintas Realidades es inspirar empatía y comprensión, invitando a valorar las diferencias que nos hacen únicos. Este episodio inicial establece el tono del programa, prometiendo una exploración continua de temas relevantes. Buenas tardes, Liana. Buenas ¿Cómo tardes. te encuentras? Isa, muchas gracias por estar aquí y poder compartir lo que sería este nuevo proyecto en conjunto. Exacto, yo también me siento muy gratificante. Es muy gratificante para mí estar realizando este programa junto a usted. Muchas gracias. Ah. Bueno, para introducir un poco lo que sería este episodio, vamos a hablar un poco qué es ser una persona de altas capacidades. Bueno, según la definición general, científica y propia. un poco impropia, las personas con altas capacidades son aquellas que demuestran un nivel de actitud sobresaliente, es decir, definido como una capacidad excepcional para razonar y aprender, o tener una competencia, desempeño documentado o rendimiento que lo sitúe dentro de el 10% superior o por encima respecto de su grupo normativo, en uno o más dominios. Súper. Y ahora, para ti, Aisea, ¿qué es ser una persona con altas capacidades? Porque puede ser incluso envidiado por muchos ser una persona de altas capacidades. Exacto. Bueno, primero que todo también le quiero agradecer a Dios por esta nueva oportunidad que concede realizar un podcast con usted. Bueno, primero que todo, ser una persona para mí con altas capacidades es ser una persona que tenga, su cerebro trabaja de forma neurodivergente. Ya. Es decir, que no trabaja como todas las personas. Me parece. Para usted, ¿qué es ser una persona con altas capacidades? Para mí ser una persona de altas capacidades es lo que, no sé si por generación, no sé si lo que has escuchado tú, es como ser una persona destacada, pero no solo en el ámbito académico. Yo creo que ser una persona de altas capacidades incluye el ámbito emocional, el ámbito obviamente académico, pero también creo que en el ámbito de desarrollo como tal en la simple edad. Por ejemplo, hay personas que tienen una mayor madurez que también puede ser denominada como altas capacidades, entonces encuentro que es ser una persona íntegra en muchos sentidos, no solamente en una. Muy buena definición. Sí, se me ocurrió recién, la verdad. Bueno, ¿usted cómo identificó que tenía altas capacidades? ¿Cómo lo identifiqué? La vida, pero yo creo que me dieron varios diferentes tipos de formas de identificarlo. Por ejemplo, la primera vez que yo me di cuenta que quizás era una persona de altas capacidades fue en octavo básico, más o menos. Y en octavo básico yo tenía que dar una prueba de un ramo o un curso, en este caso, que yo no entendía nada, era de biología, de hecho. Paréntesis, yo sí estudié biología, después, plus tweet, pero tenía una prueba de biología y no estudié absolutamente nada, pero nada. Y un día a las 4 de la mañana yo me levanté y dije, mañana tengo prueba, no entiendo nada, como que me dio un pánico así terrible. Me puse a estudiar y ahí me di cuenta que yo tenía un hiperfoco en la mañana. Tipo, después de haber dormido, ¿Ya? me daba como un hiperfoco con ciertas cosas. Si yo tenía que estudiar, ese horario entre las 4 y las 6 de la mañana, me podía levantar y aprenderme absolutamente todo para el día siguiente. ¿Desde ahí usted se empezó a levantar a las 4 o 6 de la mañana para estudiar? No, o sea, algunas cosas, pero en la universidad después me di cuenta que era real este hiperfoco. Entonces me di cuenta que cuando yo tenía un problema con un ramo, yo me levantaba en estos horarios de hiperfoco y a mí me iba súper bien. Te juro que después me iba súper bien. Yo daba vuelta a los ramos así. En la primera prueba un 2, pero en la última un 6. ¿Por qué? Porque me levantaba en ese hiperfoco que tenía AM
que me hacía muchas veces poder generar este tipo de concentración muy importante. Oh, nunca había conocido a una persona que tuviera un hiperfoco así. Es raro. O sea, hay gente que le he dicho, no, si yo me puedo levantar a las 5 de la mañana a estudiar y no hay ningún problema. Pero claro, no es compatible con la vida real. O sea, si yo me levanto a las 5 de la mañana no puedo ir al supermercado. Entonces, básicamente es un poco incompatible, pero sí me daban estos hiperfocos. Entonces ahora cada vez que tengo algo importante, me levanto muy temprano para así poder, en ese horario, concentrarme mucho más. ¿Y tú cómo descubriste que eres una persona de altas capacidades? Que tenía altas capacidades. Porque yo no estudiaba para las pruebas. ¿Ya? Pero yo no estaba seguro, sino que yo solo con la clase ponía atención, me aburría en la clase. Hacía la prueba, me sacaba una buena nota, los libros me los leía solo una vez. Entonces, por ejemplo, mi papá me decía siempre, repítete el libro para que te saques una buena nota. Si no, después vas a llegar con una mala nota y eso te va a ir mal. Entonces yo como, no papá, si es que ya me lo leí, ya lo compré. Y al final llegaba a hacer la prueba y me sacaba una buena nota. Pero principalmente fue el aburrimiento en las clases. Y además que empecé a tener bastantes problemas con mis compañeros. ¿Ya? Y la directora de mi establecimiento educacional le indicó a mis padres que yo tenía altas capacidades porque ya había trabajado durante un tiempo en el programa Penta. ¿Ya? Y ahí fue cuando llegué al programa Penta. Súper. Un buen programa. Y vamos a hablar un capítulo entero de lo que sería Penta usted para nosotros. Exacto. Entonces, ahí fue cuando descubrí que tenía altas capacidades. Súper. ¿Y usted cómo se siente con altas capacidades? Distinta. Como realmente, o sea, esto fuera del lado egocéntrico, fuera del lado de sentirse superior académicamente. No, yo no me siento superior académicamente que nadie, pero sí es que te sientes distinto. Es como que si supieras lo que viene. Y un poco acompañado con la ansiedad también, de como... Sí. Yo siento que ser una persona con altas capacidades te abre mucho te dejamos la puerta muy abierta para que entren otros tipos de neurodivergencias, por ejemplo la ansiedad, que encuentro que es como, claro, técnicamente es no vivir en la ignorancia, porque sabes muchas cosas, entonces no vives en la ignorancia del día a día y no sé si, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy burdo, si tú tienes el azul con el amarillo y las personas que no tienen las altas capacidades, por ejemplo, de identificar estos dos colores que se pueden mezclar, a ellos les va a dar lo mismo, pero yo sé que estos colores sí se pueden mezclar, entonces como vivir en saber qué va a pasar es muy extraño y sí te sientes distinto. ¿Y tú? Sí, la verdad es que yo también me siento diferente, distinto, y muchas veces uno es discriminado por aquello. Sí, totalmente. Sí. Solo por ser distinto la gente a uno lo discrimina, pero hay personas también que a uno lo entienden y uno se lleva muy bien con esas personas. Y sí, se siente, uno sabe el trasfondo de las cosas. Y a veces es malo y a veces es bueno. Claro. Como dato freak, mi tema de altas capacidades se ha ido viendo con las recuerdos. Por ejemplo, si tú me contaste el día de ayer que tú tienes un hermano y tienes una hermana en Estados Unidos, yo me voy a acordar 20 años después, básicamente, que tú me contaste eso. Entonces, por ejemplo, hay gente que yo he visto en historias de Instagram que es como, no sé, está de vacaciones. Y lo veo un año después y le digo, oye, ¿verdad que tú te fuiste de vacaciones a tal lugar? Y ellos quedan como, ¿por qué? ¿Qué psicópata? Y es como, no, yo te juro que yo me acuerdo de absolutamente lo que subiste ese día. Y es como tener ese recuerdo de las personas es muy raro para los demás, claro. Es como sí, que te dicen como, ¿pero por qué me estáis siguiendo? ¿Por qué es esto? Pero no, es que de verdad yo lo vi y yo lo recuerdo. A mí me pasa, también tengo una buena memoria, pero en algunas cosas. Ay. Por ejemplo, pueden haber cosas muy irrelevantes que me pasan al día a día y después las recuerdo con mucha facilidad, siendo que no es relevante para mí. Wow. Y a mí me pasa con la identificación de lugares. Si alguien sube una foto de un lugar sin poner la ubicación, yo sé dónde es. Yo puedo identificar. Hay un en TikTok, hace unos años me acuerdo, que decía como sacaba una foto a un lugar eriazo, por ejemplo, y él empezaba a identificar lo que había, si había cordillera, si había un poco de verde, y en ese lugar decía como ya, esta foto debe ser tomada en Egipto, por ejemplo. Tú que hay como así, ¿cómo lo sabe? Y lo empezaba a buscar en TikTok como Google Maps, fotos de la calle
América en Egipto y encontraba el lugar. ¿Puedes creerlo? Yo me acuerdo de eso. Sí, sigue esa persona en TikTok. ¿Qué beneficios te trajo a ti en la vida ser una persona con altas capacidades? Bueno, muchos beneficios, la verdad. Obvio, o sea, en la vida Sí. académica imagino que sí. Demasiados. Por ejemplo, voy al programa Penta, como mencioné anteriormente, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, voy a hablar un poco de Penta para dar contexto a las personas porque, bueno, en general el programa Penta es un programa para personas, para niños, niñas y adolescentes con altas capacidades, en el cual los niños, niñas pueden ingresar desde el sexto básico, en el cual se debe hacer una prueba para ingresar. Y ahí es donde se imparten distintos cursos, muy variados los cursos. Hay cursos desde deportes hasta cursos de dactiloscopia. Claro. Entonces ese ha sido uno de los gran beneficios que me ha traído en mi vida. Y el entender mejor a las personas. Yo creo que Siento también, un poco viéndolo afuera, es desenvolverte en el mundo. Encuentro que tienes un muy buen desenvolvimiento, si es que existe esa palabra, pero de poder conectar, hacer redes, buscar información. Sí, es verdad. He logrado muchas redes gracias a las altas capacidades. Y yo creo que la alta capacidad no es solo académico, como que no es solo una nota. También es algo social. Es algo social, Exacto. totalmente. Sí. ¿Y para usted qué beneficios le ha traído? ¿Qué beneficio? Mira, yo creo que lo académico, a mí en la vida no me ha ido tan bien académicamente. Como que yo no soy una niña promedio 7, por decirlo así. Pero mi personalidad ha sido la que me ha traído más beneficio en la vida. Como estar segura de lo que creo, estar segura de lo que soy. Entonces, y no vuelvo a tocar que no es un lado egocéntrico, sino que es un lado de como más saber lo que uno vale en ciertos aspectos que no te pueden, no puede venir y ponerte el pie encima, ¿cachai? Exacto. Entonces como ese lado me ha traído bastantes beneficios, como saber qué personalidad tengo, a dónde puedo llegar, a dónde quiero llegar y buscar las formas de dónde quiero llegar. Por ejemplo, hubo un tiempo en que yo estaba trabajando en un laboratorio, en el pregrado, donde mi laboratorio tenía como una sede en Punta Arenas. Ya. Y yo sabía que quería llegar allá a Punta Arenas y no sabía cómo algún día iba a llegar a Punta Arenas. Jamás había conocido Punta Arenas. Entonces recuerdo haber buscado bastantes formas y el profesor como que también me ayudó a buscar redes de cómo llegar a Punta Arenas. Entonces es como cómo conectar a la gente para que funcione lo que yo espero que funcione como tal, valga la redundancia. Pero claro, es como eso, buscar una forma no solo académica, quizás no por ahí no va, entonces buscar una forma como ser más inteligente para la vida, creo yo, que más para un grado, una nota puntual. Creo que eso es más importante y ha sido lo bueno que me ha traído tener Sí. altas capacidades. A mí también me ha pasado que a veces no puedo hacer algo, pero trato de encontrar alguna manera para lograrlo y al final lo logro. Ujú. Siempre... Es buscar como esa ventanita. Sí. Bueno, ¿a usted le ha traído malos momentos ser una persona con altas capacidades? Sí, rotundamente. Y yo creo que la frustración ha sido lo que más me ha dolido en estos últimos años. No porque me vaya mal en el sentido académico, sino que es como siempre estar como yo sé que yo puedo, pero no tener como el 7, por ejemplo, eso me frustra muchísimo. No sé si Sí. te pasa lo mismo. Es muy frustrante no tener la nota máxima. Es como una frustración tremenda. Siempre yo recuerdo un comentario de una compañera de colegio, y ponte tú, digamos, como en primero medio, me dijo, Liana, tú estudias mucho, yo no sé por qué no te va tan bien como para todo lo que estudias. Y yo quedé así como, ok, bueno, sé que soy relativamente inteligente, y en ese tiempo yo no había descubierto absolutamente nada de esto. Sé que soy relativamente inteligente y me frustraba muchísimo más ahora saber que en verdad estudiaba mucho para la comparación de mis compañeros y que me dijera como, no te va tan bien como el resto, o como la gente pseudo inteligente. Entonces era como, bueno, vivo en mi frustración. No sé si te pasó alguna vez algo parecido. No, nunca me ha pasado eso. Porque en general yo no estudio. Ah, bueno, sí. Sí, trato de... A veces estudio, sí. Sí, pero trato de hacer la prueba así con lo de la clase. ¿Ya? Pero ahora he empezado un poco a estudiar más. Para tener mejores notas. Yo creo que lo mejor del estudio es el hábito. Que te haya dejado ese hábito de buscar, de estudiar. Eso es lo mejor del estudio. Sí, porque por ejemplo las cosas del colegio
no es que yo lo estudie, pero si otro tema. Por ejemplo, el semestre pasado en Penta, yo tomé un curso se llama Cerebro Social, ¿Ya? con el doctor Oscar Lazo y Trinidad Mata. Bueno, en ese curso se hablaron distintas cosas, psicología, neurociencia. Lo que más me fascinó fueron las emociones. Entonces, desde ese punto, cada vez investigaba mucho más y más y más de neurociencia, porque era algo que me interesaba. Claro. En cambio, no sé si a eso a usted le pasa. Sí, me pasó para la pandemia, ¿Ya? que claro, no teníamos este grado académico de cómo estar en una clase, pero en la pandemia me obsesioné un poco con saber todos los tipos de aves que existían en Chile. Entonces, ¿qué hice yo? Iba todos los días a mi libro de anatomía y veía los tipos de aves. Más que el tipo de ave, era como la forma del ave. Y después una persona me regaló un libro de aves. Y ese libro de aves yo lo miraba todos los días en la mañana para ver qué aves existían en Chile. Entonces me obsesioné y ahora yo puedo identificar cualquier tipo de ave que yo vea acá en Chile. Y es como, quizás no sé la especie, pero sé dónde puedo buscar en el libro. Entonces como que ahí encuentro la respuesta. Eisea, quisiera saber cómo tú has manejado las expectativas que tienen los otros sobre ser una persona de altas capacidades. Bueno, la verdad es que no me importan las expectativas de las demás personas. Es que sí, yo siento que no me deben importar las expectativas que tenga, no sé, Juanito o Claudia de mí. Porque yo siento que yo soy una persona, todos somos personas únicas y que no deben influir la percepción de otra persona o expectativa de uno, porque solamente uno tiene que tener sus propias expectativas y una propia visión de uno. Claro. Porque a mí no me gusta complacer tampoco a las personas con las decisiones. La verdad es que antes de este año, yo complacía mucho a las personas con sus decisiones. Es que quizás a esta persona le puede molestar esto, mejor no lo hago, quizás le puede gustar. Entonces era muy dependiente de pensar, de complacer a los demás. Pero hubo un punto en mi vida, una situación escolar, que me hizo cambiar aquella situación. Entonces ya no me gusta complacer a las personas y hago lo que me parezca a mí, porque yo soy una persona libre y yo puedo hacer lo que yo quiera. Totalmente. ¿Y usted? ¿Y cómo influye? ¿Cómo maneja las expectativas que otros tienen sobre... Me costó muchísimo, la verdad. Como entender de que, claro, no por ser una persona de capacidades tú tienes que tener 7 en todo, vas a ser la mejor de todos los lugares. Me costó muchísimo vivir como de la mano de la frustración. Como, claro. Por ejemplo, hoy en día también me pasa aprendiendo a manejar. Aprender a manejar es como yo digo, ¿cómo no voy a entender cómo pasar el cambio? Dios mío. He estado así muy estresada por eso, pero es como ya, si tengo que soltarlo, tengo que yo entender que también soy persona, me puedo equivocar, entonces me ha costado muchísimo no ser tan autoexigente con ese tema. El otro día vi un meme que decía como, no seas, que el psicólogo te decía como no seas tan autoexigente contigo mismo, y la persona decía, pero ¿cómo que yo soy su mejor paciente? Así me siento en mi clase de manejo. ¿Cómo que yo no soy la mejor de la clase? Entonces, vivir con estas expectativas que tú tienes sobre ti mismo es muy difícil. Y también complacer expectativas del resto. Por ejemplo, me pasó para mi examen de grado el año pasado. Paréntesis, me eché mi primer examen de grado. Fue porque todos mis compañeros en algún momento decían, pero ¿cómo tú no vayas a pasar el examen de grado si es algo tan simple? Y yo me metí tanto en la cabeza eso, que fue tan difícil para mí decir como, chuta, ¿cómo yo no voy a pasar esto? ¿Cómo yo, que básicamente creía que era superior, cómo yo no voy a pasar esto? Y no lo pasé. Y yo creo que fue un golpe súper duro en el ámbito emocional, de cómo levantarte de una caída tan fuerte. Pero claro, o sea, yo creo que, como te digo, la alta capacidad no van en la nota, sino que también van mucho más en el área emocional. Sí, es un conjunto de partes. De partes, totalmente. Sí, como la mente es un conjunto de partes, no la mente está ubicada en el cerebro. Claro. No. La mente es todo. Y como dato curioso, supuestamente las personas no usan casi ni siquiera el 2% de neuronas que tienen hoy en día, no usan el 100%. Está comprobado ese dato.
No lo sé, lo escuché una vez, o sea, lo leí una vez, pero decían como que las personas realmente no usan el 100% de sus neuronas. Y no por algo, no porque no quieran, sino porque fisiológicamente funciona de esa manera. La verdad es que dudo del dato, pero ¿En serio? tampoco, sí, lo dudo, pero tampoco tengo la certeza. Bueno, Así que podemos averiguarlo para el próximo sí, capítulo. en el próximo capítulo vamos a traer el dato Exacto, de cuántas neuronas usamos los humanos. comprobado o no comprobado. Sí. Bueno, ¿y cómo ha influido su capacidad en las relaciones personales? Dificilísimo. Dificilísimo porque, como te digo, a mí me dan estos tipos de hiperfoco. Entonces yo tengo periodos en que soy muy concentrada. La semana pasada, por ejemplo, yo fui una persona demasiado concentrada y no sé, por ejemplo, lo veo con los minutos que yo uso el celular. Esa que te dan como un ranking semanal. ¿Te ha pasado que el celular te da un ranking semanal de cuánto lo usas? Sí. Ya, la semana, hace como 3 semanas yo tenía, qué vergüenza, tenía como 5 horas del día en el teléfono. Yo también tengo como 5 horas. 5 tirado para 6. Creo que si revisamos yo tengo lo mismo, así que... Y la semana pasada me dio un hiperfoco así, brígido, tenía 43 minutos al día. En verdad lo sé muy poco. Lo bajó demasiado. Demasiado, o sea, probablemente ya me subió hoy día, pero... pero claro, es como... Yo soy una persona muy concentrada en algunos momentos de mi vida y me ha hecho perder muchas amistades por lo mismo. Porque hay personas que no entienden que tú necesitas este periodo para estar completamente interesado en lo que tú estás haciendo. Entonces, claro, eso en la vida, porque igual soy un poquito más grande que tú, un poquito harto, es como... Me ha costado relaciones cuando niña, cuando iba en el colegio. O sea, yo peleé con todos mis pololos del colegio, por ejemplo. O los que tuve un poco más después de la universidad, peleé absolutamente con todos mis pololos por tener que estudiar. O por yo tener un hiperfoco en el estudio. Bueno, es que eso fue bueno. Yo siento que es bueno porque así... ¿Te das cuenta? Usted también, pudo ser quien era libremente. Sí. Sí. Bueno, a mí me influyó bastante en mis relaciones personales igual porque mi mamá me dice que yo no tengo lóbulo frontal. Porque el lóbulo frontal igual se encarga de ser como el filtro de uno. Van a funar a la mamá. Entonces, yo no tengo filtro, yo digo las cosas directamente, no... Igual me cuesta de no decirlas directamente porque siento que hay que decirlas y listo. Sí, aunque... No hay que andar con rodeos. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y eso es lo que me ha costado bastante. Pero también a veces es difícil en la vida adulta decirle a tu jefe como... Es un sopenco. No sé. Como que es difícil. Me pasó con la gente de mi colegio. Sí, o sea, por ejemplo... Yo liberé todo. Todo. Es súper difícil. O en la vida real, como por ejemplo en el supermercado y que la persona que te haya atendido mal, tú no puedes llegar a decirle algo técnicamente. Sí, yo le he dicho a veces, por ejemplo, yo digo buenas tardes, buenos días, y no me saluda. Y tú como, hola, le dije que estoy aquí. Y él, no sea mal educada, lo estoy saludando. O por cualquier cosa. Y yo lo digo. Mi mamá también lo hace, así que... pero cosas que pasan. Los dos no tenemos lóbulo frontal. Bueno, está bien. Pero sí, lamentablemente hoy en día la gente no está acostumbrada muchas veces que uno le diga lo que piensa. Exacto, lamentablemente. Y eso es un poco difícil también. O sea, yo no soy una persona que va diciendo lo que piensa en la vida porque eso a mí me da miedo igual un poco, como la reacción de la persona, no sé, tú no sabes cómo reaccionar. Sí, es verdad. Cierto, como, no sé, vendedor. Imagínate tú un día irritable y hay gente que en verdad pierde la noción de sus cabales. Entonces eso me da un poco de miedo. Pero trato de ser muy fiel a lo que yo pienso. Entonces como que comparto eso contigo. Sí, yo trato de también no hacerlo, pero igual lo hago. Sea, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Bueno, actualmente tengo 13 años. ¿Ya? Y cuando aproximadamente tenga 23 años, ya voy a cumplir 14 años. Entonces, sí, ya queda poco. ¿Vas a tener mi edad? O sea, un poquito menos. Yo tengo 25. Tiene 25 y yo juraba que tenía 24. Gracias. Hay harta diferencia entre 25 y 24. Todos jurábamos que usted tenía 24. Bueno, a los 24 me veo titulado. Ya. Derecho. 24. Y ya trabajando como juez. Sí, aunque el juez es una carrera bastante larga.
Claro, porque tengo que estudiar Derecho. Tienes Derecho que estudiar estudiar- aproximadamente 5 años. Son 5, pero son 7. No sé si sabías eso. ¿Cómo? Las personas que estudian Derecho son 5 años de malla curricular, Sí. ramos. Por ejemplo, en la Católica, donde yo estudié, ellos además tienen un año para estudiar el examen de grado aparte. ¿Ya? Entonces dan su examen de grado después de un año de estudio, fuera de la malla curricular. Y después de eso tienen que dar 6 meses de práctica más. Y después tienen que jurar. Y ahí son 7 años en total. Ah, Como mínimo. Ya, comprendo. Entonces, Entonces sería, yo estaría, si salgo del colegio a los 17, a los 24, recién estaría titulado. recién titulado. Recién titulado como abogado. Luego ahí tendría que ir a la academia judicial. Entonces estaría mi proceso de En tu recién- proceso. de titulación. Como yo. Exacto. Yo igual pensaba a tu edad, yo a los 25, ya haber salido de la universidad, voy a tener trabajo. 22 de hecho, porque entré al 17, entonces saca el cálculo. 20, 17, 18, 19, 20, 21. 22. Dije, a los 22 voy a tener la vida resuelta, mentira. Eso es mentira, eso no pasa. Sí. Pero bueno, ¿Y usted cómo se ve dentro de 10 años? Va a tener ya Dentro- 35. qué terrible. 35 años, no sé. Siento que me ha costado muchísimo llegar a los 30. Como que cada año, como que es como, qué difícil llegar a los 30. Pero no porque por algo malo, sino que como que a veces uno sobrepiensa como cómo será mi vida en los próximos años, como cálmate, tienes 25 recién, como que faltan 5 años todavía para llegar a los 30. Y yo encuentro que entre los 25 y los 30 iba a haber un salto bastante imponente en la vida. Porque, pues, claro, tienes tu primer trabajo, vas más o menos viendo para dónde va la micro, empiezas a pensar en que tus amigas tienen familia, van a formar familia dentro de los 35 años, entonces por ese lado como que estoy explorando qué quiero para mi vida, pero también en el ámbito académico me gustaría de año más ya haber terminado mi doctorado, claramente, que dura 4 años y empiezo el otro año. También, Justo a los 30 años lo va a terminar. sí, ojalá, si todo sale bien. Tenemos las expectativas de que lo va a terminar Es como- a los 30. Cuando entré al colegio, o sea, a la universidad después de la PSU, y tú decís como, a los 25 a los 22 voy a estar listo, es lo mismo. Como que ojalá a los 30 estar lista. Bueno, ¿qué consejo usted le daría a alguien que ha sido recientemente diagnosticado con altas capacidades? Paciencia, amigo. Mucha paciencia, porque va a haber gente que te va a juzgar, va a haber... Tú también no te vas a entender a ti mismo, quizás tu familia no te va a poder entender porque no tienen las herramientas muchas veces para poder entenderlo. Entonces yo creo que es paciencia, el mayor consejo frente a ser una persona de altas capacidades. ¿Y tú? Bueno, la verdad es que yo me dirigiría más a los padres. ¿Ya? A los padres, porque creo que debe ser difícil tener un hijo con altas capacidades. Imagino. Completamente difícil. Y bueno, mis padres, soy muy afortunado, gracias a Dios, de tener unos padres que están siempre... Te han podido acompañar en el camino. Exacto, siempre han podido estar ahí durante toda mi vida. Gracias a que ellos son independientes. Ujú. Entonces, si yo voy a un congreso, mi madre siempre me acompaña. Voy a un seminario, mi madre es mi fiel compañera siempre. Y mi padre también. Entonces, eso me dirigiría más a los padres, que ojalá lo pudieran saber entender. Completamente. Y apoyarlo siempre en sus proyectos, Sí. en sus decisiones. Así que no me dirigiría A la persona, sino que a los padres. Bueno, Sí. sí, es verdad. Mis padres también tuvieron que hacer un largo camino conmigo. ¿Por qué? Porque yo iba a todo. O sea, por ejemplo, y yo vivía en Rengo, que era un 0% comparado a lo que es Santiago, que hay muchas más oportunidades. Pero claro, mis papás tuvieron que viajar conmigo a Santiago, mis papás tuvieron que ir conmigo a cosas, a premiaciones, tuvieron que llevarme a clases extra de biología. Entonces, como que sí o sí tuvieron que hacer un acompañamiento. Y ellos tampoco tenían tantas herramientas para entregarme en ese entonces, porque ellos ya vienen de una situación que es vivir en Rengo. Y claro, para ellos, ¿qué va a ser un niño con altas capacidades? Como que ese concepto no existía tanto. Exacto. Claro, era un niño que te iba bien, era un niño que probablemente iba a tener oportunidades, pero no existía este concepto más o menos que era ser una persona con altas capacidades. Mucho menos en Rengo, y mucho menos hace 10 años, que igual existía, pero no era tan conocido. Entonces, claro, mis papás tuvieron que tener mucha paciencia conmigo y también como las profesoras también juzgaban muchísimo, porque era como, oye, esta niñita que está buena para preguntar, ¿cómo la callan?
Y desde el jardín, onda. Mi mamá escuchaba a la tía del jardín diciéndole como, ¿por qué su hija no se calla? ¿Por qué pregunta todo? Oye, a mí me pasa lo mismo. Todos se molestan porque yo pregunto, pero yo pregunto de todo. Y lo que a mí me gusta es preguntar. Y que te responde. Exacto, y si no me responden es como no me respondió. Siempre me pasaba en las clases. Específicamente la clase de ciencia. Empecé a ver como mi etapa más de preguntas. Cuando iba como en quinto básico, yo me acuerdo que le preguntaba muchas cosas así. Y la profesora me decía, Aisea, no lo sé. Quizás la próxima clase te puedo traer la respuesta. Y como, ¿pero por qué no ahora? Si usted es profesora de ciencias. Claro, pero el profesor lamentablemente, porque es persona también. Exacto. Es muy difícil que lo sepa y eso todo. Es que antes a veces uno no lograba comprender. Uh-huh. Y a lo largo de la vida uno lograba entender que no todos tienen todas las respuestas. Como que la profesora tiene vida. O sea, fuera de eso, porque no es como un contexto como... Yo no creo que los profesores no es que no tengan vida, pero llegaba en un momento en que tú como niño veías al profesor y era como lo veías en el supermercado y era como... El profesor tiene vida después de esto. Va al colegio y después va al gimnasio, después va al supermercado, tiene que pagar las cuentas. Claro, es como realmente es persona y no es un ente que solo va al colegio. Exacto. Bueno, a diferencia del colegio, en colegio uno le pregunta al profesor, ay, se molesta, no, es que no te puedo responder esto, te estás saliendo de la clase, no es tema. Bueno, en cambio en Penta, yo le pregunto al profesor cualquier cosa relacionada, me lo responde. En cualquier ramo que tomado en Penta, el profesor, profesora, responde todo. Que yo me he fijado mucho eso en Penta. En Penta como que, aunque ellos no quieran, no lo acepten, o como yo nunca he preguntado, yo creo que ellos también buscan a personas con altas capacidades. Sí, yo creo que muchos de los profesores tienen altas capacidades. Los ayudantes también. Solamente que claro, a veces están diagnosticados, entonces es un poco más difícil, pero yo creo que buscan esos perfiles sobresalientes más allá de una nota. Como, por ejemplo, a personas que yo conozco, profesores de Penta, son extraordinarios. O sea, tienen un currículum que yo creo que jamás en mi vida lo he vuelto a ver. Pero son personas que además de su área, saben muchísimo de otras áreas. Exacto. En Penta hay un profesor que decía que uno no tiene que saber mucho de nada. Porque Penta también se enfoca en eso. Porque yo puedo especificarme en un tema y empiezo a averiguar. Eso es lo que tienden a hacer las personas con altas capacidades. Empiezan a averiguar, a ver, yo me voy a centrar en las aves, como Entonces empiezo con las aves. Entonces me ocurre otro ejemplo. Dale, no. Voy con las aves. Vamos, es que esta ave es el Pictacus. Y empiezo. Y sé mucho sobre las aves. Y llega un momento que ya es mucho, demasiado. Pero luego, usted me habla de las ranas y no sé nada. Me habla de las plantas y tampoco. Entonces Penta se encarga de que uno sepa mucho de varios temas y no mucho de nada. Claro. Porque al final se convierte así. Exacto. Por ejemplo, en Alemania hay un término conocido como Fachidiot, que quiere decir que... bueno, en Alemania hay un término conocido como Fachidiot, que quiere decir que, por ejemplo, los abogados se centran mucho en las leyes, hablemos de ya, solo derecho de leyes, etcétera. Ya. Pero no se centran en otros temas. Por ejemplo, yo le empiezo a hablar de los árboles. Usted es abogada en Alemania, empiezo a hablar de los árboles y como que no sabe. Ahí usted se convierte en un Fachidiot por no saber solo de un tema centrado. Claro. Entonces eso es igual lo que evita Penta principalmente. Sí, yo creo que eso es como un consejo de vida en general que yo me he dado cuenta en la vida laboral, que no buscan a la persona que le fue mejor a la universidad ni buscan a la persona como más intelectual, sino que buscan a alguien que en verdad tenga la capacidad de hablarte de lo que tú te imaginas, de cualquier cosa que se te ocurra. Si al día de mañana alguien me viene a hablar acá de una teoría evolutiva, yo voy a saberlo, pero si me quiere hablar, no sé, de lo que vio en Casa Idea, yo voy a saberlo. Entonces como que realmente buscar a ese tipo de persona como puntual, que es en altas capacidades y sea bastante integral. Exacto. O interdisciplinada. Sí. Bueno, ¿usted tiene algún hobby o alguna actividad
que disfrute. No es necesario que relacionado con altas capacidades o puede estar relacionado. Sí. Partamos primero, hagamos una división. Ajá. Que no esté relacionado con altas capacidades. Que no esté relacionado con actividades. Voy a Pilates. Esa es mi reveal. Voy a Pilates y me gusta mucho ir a baile. Desde muy Ya. chiquitita siempre me gustó mucho bailar. Y tomaba clase. Mi mamá me llevaba desde los 5 años a clase de ballet. Tengo una foto mía de como una niña así con un tutú, así con los ramos de flores que me llevaba mi papá en la presentación. Sí, siempre me gustó mucho. Ahora voy a Zumba nomás con las señoras, pero porque es más fácil y no tengo que claro, es ese enfoque como divertido y no tratar de ser lo mejor de la clase, como no es autoexigencia. Entonces como que es algo que te puede liberar del estrés del día a día. Y lo mismo con Pilates, como que busco esa dinámica de como solo ir y disfrutarlo y se acabó y no ser autoexigente conmigo mismo. Y relacionado con las altas capacidades. Con las altas capacidades, bueno, yo creo que lo de los aves ha sido bastante importante en mi vida porque me ha gustado muchísimo. Y en verdad yo en un momento pensé en dedicarme a eso y dije como no, quiero que sea un hobby para que no tener que pensar en cómo explotar esa área. Y también me pasó mucho con los mamíferos marinos. Me gustaban muchísimo en un momento y era como, me encantan, pero no quiero que eso se devuelva en algo en que yo tenga que lucrar con aquello. Porque claro, al final tienes que vivir de eso, entonces de todas maneras tienes que lucrar con eso. Entonces, Sí. claro, como prefiero verlo como un hobby y no como una autoexigencia de que tiene que explotar y que le tiene que ir bien. Entonces prefiero como dejarlo ahí como en mi mente, dejarlo guardadito como un recuerdo y como algo que me gusta. ¿Y para ti? ¿Tienes algún Para mí, hobby? bueno, no relacionado con las altas capacidades, es una muy difícil pregunta. Ujú. Pero podría ser. Me gusta escuchar música. ¿Te gusta? ¿Y qué música te gusta, dice? A ver, es muy variada la música. ¿Ya? Me gusta el hip hop, ¿Ya? me gusta el género urbano. ¿Ya? O sea, Me gusta. ¿pailita? Sí, pero era antes, ya no me gusta tanto. ¿A Tengo- usted le gusta Pailita? Tengo un dato freak. Un año en Spotify Review, eso es Spotify, no recuerdo, Rap. Ya, sí, ese. En Spotify Rap me salió que mi primera escuchado era Jairo Vera y me dio mucha vergüenza. Yo escucho Jairo Vera. a Pero veces. es muy bueno, sí. Sí, es bueno. Tienen canciones buenas, pegan muchísimo. Sí, yo escucho Jairo Vera. Me gusta Aventura también, ¿Te Romeo gusta? Santos. Y eso que Aventura Muy estaba antiguo. recién partiendo cuando tú naciste. Si es que Pero- no se había separado. ¿En qué año partió en Aventura? ¿2000? ¿El 2000 por ahí? El 2000, yo nací en el 2010. Ah, o sea. ¿Y si tú viviste el terremoto? No. Qué raro. Y, mi mamá vivía el terremoto y fue que estaba recién llegando a Chile y era como, sáquenme de aquí. Sí, me imagino, yo también me quisiera ir de este país Más cuando encima de estaba los 19 terremoteando. pisos. 19 pisos. Exacto. Sí. También, esa es la música que escucho principalmente. Ya. Voy a ir a conciertos también. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Cuál fue tu último concierto? Mi último concierto fue el 21 de abril. Ya, Fui al de Karol G con mi mamá. Al Karol G. Muy bueno Sí. ese concierto, ya me fui. Quedé Increíble. sin voz. Ah, sí, quedé sin voz. Los dos quedamos sin voz. Sí, llegamos a Penta sin voz. Exacto. Pero yo me acuerdo que ese día yo no tenía planificado ir y Ya. usted llegó Sí, y le dije, ¿qué le pasó? Porque está sin voz. paréntesis, yo fui ayudante de ICEA Sí. en un curso de Penta UC. Entonces, no, es que soy enferma. Y además, fui al concierto de Karol G. Sí, fue Yo le horrible. dije, fue por eso. Fue horrible. O sea, fue muy buen concierto, pero fue horrible quedar sin voz después y tener que trabajar como un adulto independiente. Fue horrible. Sí, y después de la noche yo fui, se me dio la oportunidad, fui con mi mamá y también quedé sin voz. Es horrible. Te quedar pasa sin por voz. reírte de mí. El karma me llegó por El culparla. karma. ¿Hay algo que desearías que las personas comprendieran mejor sobre las altas capacidades? Sí. Que no es tan... Que existen muchos mitos. ¿Ya? Que es muy estigmatizado ser un niño con altas capacidades. Ok. No, no es estigmatizado, sino que es como... ¿Estereotipado? Exacto, En efecto. estereotipado. Que tienes que ser el mejor de la clase. Sí, tengo que ser promedio 7, tengo que tener promedio 7, tengo que... Estudiar todo el día, quizás. Exacto. Y que uno no puede hacer otras cosas además. Bueno,
Igual yo siempre solo estudio y no hago otras cosas más porque es lo que me gusta, pero no todos los niños son así. Bueno, yo te entiendo. Una vez alguien me preguntó como, oye, Elena, ¿cuál es tu hobby? Y yo quedé así como, ¿cómo que hobby? ¿Cómo que hay tiempo para un hobby? Pero después vas aprendiendo que en verdad es importante tener un hobby en la vida, más allá de ser el mejor en algo. Es como, bueno, no sé, hay gente que ahora va a cerámica. Entonces vaya a pintar y hacer cerámica y no tenés que ser el mejor de la clase, solo tienes que disfrutarlo. A mí me estresa dibujar. Te estresa dibujar. Sí, o pintar. Entonces algo totalmente diferente a eso tienes que hacer, algo que no te Sí. estrese. Incluso en Penta quedé en un curso de dibujo. ¿En serio? Sí. Y tú querías claramente ser el mejor de la clase. No, quería irme a ese curso. ¿En serio? Yo quería... Bueno, es que en Penta uno toma... Es como tomar ramo. Exacto, es de primera a cuarta opción. Entonces la primera opción era como química. ¿Ya? La segunda era... era la única opción que me gustaba, no me gustaba ninguna más. Entonces como que puse a ver, yo sé que no me va a tocar esta, así que las pongo cualquiera. Y yo sé que puedo quedar en química. ¿Ya? No quedé en química, quedé en el de dibujo. ¿Y tú como, por qué postulé al de Fue como dibujo? un 26 de diciembre, Regalo de Navidad. el regalo de la Te viene regalado acuarela. Exacto. Yo le dije a mi mamá, esta temporada yo no voy a Penta. Me salgo. Me salgo de Penta. No puede ser esto. Ya, mi mamá dijo, no, es que debemos ver una solución, veamos qué hacemos. El primer día yo llego a Penta y solicito cambio de curso. La cosa es que uno no se puede cambiar de Te curso. dijeron hasta aquí nomás, compadre. Exacto. No puedes cambiarte de curso yo. Solo respira y se... Sí. Son solo 2 semanas y son seguidas. Ah, pero era el TAP, era Sí, como era el de la temporada verano. de verano. Ah, Entonces yo dije, bueno, no va a ser una tortura tan grande porque es seguida. sí, son 2 semanas nomás. La cosa es que la profesora no sabía que yo no quería estar ahí. ¿Ya? Llegué ya, traté de disimular todo. Ya le dije a la profesora que yo era malísimo al dibujo. Ya traté. Al final, como que el último día de clase hubo como una serie de descargos que yo dije todo. Miren, la verdad es Yo que no dije quería estar acá. Que la verdad yo no quería estar en el curso. Tomaste un micrófono y dijiste, me caen mal todos, no quiero estar aquí. Pero al final, la profesora me ayudó a que me gustara el curso. Qué bueno. La profesora Melissa Santander. ¿Ella sigue en venta? Sigue en Penta y siempre la veo. Me dice, ¿cuándo te vas a inscribir de nuevo en curso mío? Y tú como, bueno, me cae bien, pero no sé si para tanto. Terminé dibujando un poco mejor. Aprendí a hacer rostros ¿Ya? ¿Súper? y a hacer un poco más cuerpo más desarrollado. Porque antes Dibujaba las manos así. con palito. y la mano así, una línea. Me parece, sí, igual. La persona no tenía mano. Entonces, Yo creo que hay que estar abierto a estas cosas de la vida que a uno no le gustan tanto y aprovecharlas. Por sí. ejemplo, como siempre sacar algo bueno y claro, si no es tu fuerte ir a una clase, no sé, de baile, como ir a una clase de baile y que, claro, no vaya a ser el mejor clase, pero también tienes que ser comprensivo contigo mismo que nunca has ido. Entonces, claro, como buscar algo que en verdad te pueda abrir nuevas oportunidades en la vida, ya sea bueno o malo, como ir tanteando que se viene. Sí. Traté el curso, traté de llevarlo lo más divertido posible y lo logré. Se Me logró. parece. ¿Y conociste gente divertida también? Sí, a la profesora, niños, sí. Súper. Pero la etapa en la cual conocí a más niños y niñas, Ajá. en el cual obtuve más amigos, fue en el curso de dactiloscopía. ¿En el que fue ayudante? Sí, Es que es muy buen curso. es que yo me acuerdo que ese día yo nunca hablaba con nadie ni me acercaba a ¿En hablar con nadie. serio? Sí, yo llegaba, me sentaba, tomaba la clase, preguntaba al profesor, me iba. Entonces, si había que hacer trabajo grupal, lo que no me gusta, nunca me ha gustado hacer trabajo grupal. Es como, Ya. me gusta tratar de hacerlo todo así ahí avanzo a mi ritmo. Yo avanzo rápido. Todo a tu manera. Exacto, toda mi manera. Entonces, ahí es cuando trataba de hablar. Ah, no, fue el curso anterior. Entonces ahí conocí como a 3 niños. Y ahí, en dactiloscopía, me acuerdo que yo me senté y el Martín me empezó a hablar. Y me empezó a hacer una serie de preguntas. Y ahí fue cuando empecé a relacionarme con muchos más niños y ahora conozco a muchos niños. Sí, yo recuerdo. Yo recuerdo que ese Sí. fue un curso muy unido. Yo jamás en mi vida había visto lo que era dactiloscopía, jamás. Quiero que lo sepas. Jamás había visto una huella
digital, jamás. O sea, yo la había visto, pero no la entendía claramente. Yo tampoco, sí. Éramos todos muy principiantes en aquel ámbito. Incluyéndome, que yo era la segunda adulto a cargo en la situación. Entonces fue un poco difícil, pero creo que lo supimos llevar todos muy bien. O sea, fue un curso muy bueno. Muy bueno, y el profesor también era un profesor excelentísimo, sí, don Fernando. El profesor Fernando, muy cercano a los estudiantes. Muy cercano, a pesar de tener tanta diferencia de edad también, porque por ejemplo, como estar a cargo de niños pequeños que tienen 11, 12 años, que igual es fuerte, como él le hacía clases, claro, pero en un contexto muy distinto, que eran las personas de la PDI, que ya son adultos y no niños. Entonces, claro, tener esta diferencia de rol también encuentro que era un desafío para él. Exacto. Pero encuentro que lo supo llevar súper bien. Sí, muy simpático el profesor. Usted, gracias a ese curso la conociste. Sí. ¿Qué mejor del curso? Y estamos aquí. Y estamos aquí haciendo un podcast. Y tus papás están aquí también. Exacto. Mi mamá, mi papá, mi hermano pequeñito. Así es. Sí. Bueno, ¿usted cómo maneja la frustración y el aburrimiento en situaciones que no la desafían intelectualmente? Yo creo que entendiendo que hay cosas que no me tienen que desafiar, básicamente. Que solo tengo que entender que no tienen por qué ser como una competencia, no tienen por qué ser como claro, como es un poco el hobby, como no tienes que ser la mejor de clase, no tienes que pasar un ramo, no tienes que pasar un curso, entonces como entender que esto es parte de la vida y listo. ¿Y para ti, cómo manejas la frustración? Bueno, es que casi no hago cosas que no me desafíen intelectualmente. Un tip que podrías empezar a Exacto. aplicar en tu vida. En los hobbies, no mencioné los hobbies que eran intelectuales. No lo mencionaste. No, pero a veces el aburrimiento puedo manejarlo tratando de encontrar un desafío. Pero ¿a ti te gusta leer? Sí, me gusta leer. Ese es un hobby. Pero también. es hobby intelectual. Claro, intelectual. Sí. Sí, me gustan los libros de psicología. ¿Ya? Los libros con temáticas sociales. Como mi libro. ¿En serio vas a sacar un libro? En noviembre sale mi libro, La realidad de la cárcel, para que todos estén al tanto. Ya hay fecha de lanzamiento, noviembre. Se vienen cositas. Como dice la gente por ahí, se vienen cositas. Exacto. Bueno, los libros con temática social. Los libros científicos. Ya. Como por ejemplo Dopamina. La Así se ciencia llama pop. uno de los últimos libros que me leí. La ciencia pop. Nunca me leí ese Nunca libro. lo he ¿De muy qué bueno. trata? Es random. Es como, no sé. Como que los capítulos te cuentan como historias, Ya. entre comillas, que es, no sé, cómo germina el tomate. Cosas muy random, pero muy científicas, que son como necesarias para saber el día a día. Ah, Es bastante interesante, de me Gabriel gustan León. los datos freak. Es como eso, como datos freak, pero que te ayudan al día a día. Ah, Así que te lo recomiendo. Existe la ciencia pop 1 y la ciencia pop 2. la voy a leer. Y el último libro que me leí fue La Revolución en la Granja. Ah, una compañera tuya te lo... Sí, Sí, lo sí. recuerdo. es de George Orwell. Curiosamente, en una entrevista de doctorado me preguntaron cuál había sido mi último libro y qué hobbies tenía. Y yo dije, wow, es importante. Sí. ¿Cuál fue su último libro? Estoy leyendo un libro, pero no tiene nada que ver con la ciencia, es un libro de novelas. ¿De qué trata? En verdad, nada interesante, son como adolescentes, como lo que viven los adolescentes, entonces como ¿Cómo que... se llama? La cita perfecta, creo que se llama, algo así, o cuentos perfectos. Ah, No, es como de Wattpad. sí, es como tipo Wattpad, pero Ah. claro, yo nunca había instaurado en esa área, jamás. Es como culpa mía. Sí, una cosa así. Pero claro, yo nunca había abierto mi cabeza a esa área, siempre estaba súper cerrada, como todos los libros que tengo que leer son de ciencia, son de cosas ligadas al área, entonces Ah. dije, ya, ahora me voy a comprar un libro que no sea ligado a la ciencia, y la verdad es que está bastante bueno. Entonces Ah. como que me estoy abriendo un poco el mundo de como no tan cerrado en la ciencia y como irme un poco más por las novelas, un poco la novela mágica, estoy pensando en los futuros compras de libros, como que por ahí está bastante interesada. A veces a mí lo que me cuesta respecto a los libros es terminar alguno. Ay, a mí me carga, ¿Por qué? me cuesta muchísimo. Sí, me cuesta demasiado a veces terminar un libro porque... Tengo muchos libros en la mitad. Sí, Como ya entendí la historia, ya no necesito más. Porque a veces hay algo que no me gusta del libro y lo dejo ahí.
Pero yo después digo, no, las cosas se tienen que terminar y al final termino el libro, pero eso es lo que me cuesta mucho. Sí, a mí O a también me veces pasa. uno al principio ya entiende y listo. Sí, a mí me ha pasado como que he leído libros y como que a veces la cabeza va más rápido que la lectura y es como, ya lo entendí, ya no necesito nada más de Ya este sé libro. que viene al final. Y sí, es eso mismo, como, Como ya sé que la uno historia. ya saca como, la conclusión del final. no lo necesito. Une todas las piezas. Es como cuando uno estudia y dice, ay, como uso de razón. Exacto. Es lo mismo. Sí. Pero igual no sabes lo que pasa al final técnicamente, realmente, porque no lo leíste. Solo que estás imaginando lo que puede pasar. Entonces eso es como medio extraño. No sé Pero si me ha a usted pasado. ¿Le pasa? Es que a mí siempre me pasa que yo me puedo despertar a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, cualquier hora. Me pongo a dormir y después me despierto. Y se me ocurre una idea Ah, sí. Rotundamente. que nunca había pensado que se me puede ocurrir. Y yo siento que después esa idea no me va a volver. Entonces lo que hago, yo le escribo a mi madre. Mi madre me la recuerda en la mañana. Tu pobre madre. Y después mi madre en la mañana me recuerda la idea. Me parece, eso Porque- pasa. Como que tienes la idea en segundo plano en tu cabeza, pero en ese momento como que vuelve el primer plano y como que te despiertas y es como, ahí estaba la respuesta. Sí, y después sigo durmiendo. A mí me pasa, pero el día a día. Por ejemplo, si yo tengo un problema, ¿Ya? pienso todo el día en el problema, no sé, de lo que sea, y como que hago todas mis cosas normales. Y de repente estoy sentada así de la nada y se me ocurre la solución. Y es como, como que mi subconsciente siempre está pensando en eso, pero nunca lo trae a mi consciente. Ah, Hasta que en un momento lo trae. dando un dato freak, ¿sabe que en la ducha es cuando las personas más creatividad tienen? Me Porque se imagino. libera más dopamina. Entonces se relaja muchísimo más, entonces Sí, a mí me cuesta salir de la ducha. terrible. Pobre cuenta de la luz y del agua. Es que dice que hay que tener conciencia porque el agua del planeta se está acabando. Sí. No Entonces, estoy aportando. hay que buscar una forma de que Isea tenga sus momentos de encontrar la respuesta de las cosas de creatividad fuera de la ducha. Y me pongo a pensar y se me ocurren tantas ideas en la ducha. Creo que en la ducha se me ocurre la idea del podcast. ¿Sí? Sí, Me parece. sí. Lo siento de antemano a la gente que escucha las bocinas. Lamentable. Lamentable. Sí. Entonces ahora vamos cerrando ya la idea de este primer capítulo. ¿Se vendrán más cosas? Probablemente. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero se vienen más cosas. Ya sea de esto, del lanzamiento de tu libro, experiencia que tengamos. Entonces yo creo que se van tejiendo cositas o se vienen cositas. Y sería bueno que nos podamos despedir. Muchas gracias por escuchar este capítulo y ojalá nos volvamos a encontrar en el mismo canal a la misma hora algún día, porque no sabemos qué día lo vamos a subir. Exactamente. Bueno, le quiero agradecer también a todas las personas que han visto este capítulo, se han tomado el tiempo de escucharlo, de verlo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Spotify Sí, síganos por favor. para que así estén al tanto de todos nuestros nuevos capítulos, todo lo que estemos realizando. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por Muchas ser gracias, parte de Alicia. este tan lindo proyecto. Y bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos, chao. Bye.